Yummy. Hola a todos y bienvenidos a nuevo Speed Paint. Esta vez es un art trade para Pony. Les dejaré su Instagram en la descripción del video de YouTube si están viendo en YouTube. Ella es una de mis artistas favoritas y también una bonita persona. Creo que a ella la conocí en Instagram cuando estaba usando el buscador, literal. Y me salió este dibujo de ella. La conozco hace relativamente poco, creo que casi como finales del año pasado. ¿Y qué puedo decir? Aparte de que dibuja hermoso, bello, precioso. Bonnie. Es una Bonnie persona. Súper simpática. Tierney, Bonnie. Bonnie la Bonnie. Y yo personalmente creo que es difícil encontrar esa combinación. Porque, por experiencia puedo decir que me he topado artistas que dibujan hermoso, precioso y su personalidad, como que no. Es horrible. Tampoco voy a decir nombres porque no corresponde, o sea. Y sobre su arte puedo decir que ha mejorado muchísimo de lo poco que lleva, al menos en su cuenta de Instagram. Solo miren el progreso, o sea, como que tiene un estilo tan cute, la paleta de colores tan hermosa, es como tierno y todo, y siento como que lo ha llevado por un buen camino. Y la empecé a seguir porque era sencillo, cute, su estilo, y porque dibujaba mucho a Rakan y Saya, y a mí me gusta mucho, y no hay más motivos. Y como dije, esta es mi parte de la trade que acordamos. Ella dibujó a Miyose Minso, que es este, y la reamé porque siento que la veo a ella ahí. Ella es como una chica como cute, inocente, introvertida, demasiado buena para existir en el mundo. No sé. Y amé su parte. Y ahora me toca a mí. Entonces yo hice este dibujo, que es Blood Moon Akali, para los que no sepan, de League of Legends. Y a mí me gusta esa skin, así que yo encantada de dibujarla. Y hace años, así como super off topic, hice cosplay de ella, de esa skin. Bueno, no con exactamente esa, porque yo la hice antes del rework, mucho antes, hace años atrás. Y eso les recomiendo que la sigan y admiren su arte, que está muy bonito, el arte de la Bonnie. Y eso. Ahora, como queda mucho video, a mí se me ocurrió explicar como parte de mi proceso de lo que yo hago cuando hago un dibujo, lo que sea. Me refiero en el ámbito de dibujo. Así, hablando por partes, yo explico horrible, así que haré lo mejor que pueda. Primero, el sketch. El sketch es uno de los pasos más complicados, creo yo, porque plasmar una idea no siempre sale como uno quiere. Entonces ahí es donde nosotros buscamos referencias que nos ayuden a entender algunas cosas, sobre todo perspectivas que son complicadas, como esta y las últimas que he hecho últimamente. Y porque normalmente uno es difícil, complicado, porque no tenemos mucha práctica, entonces nos ayuda a mejorar, experimentar. Y son poses muy desafiantes, por lo mismo que dije. Uno sale de la zona y por eso creo que, sobre todo este año,
He mejorado bastante con eso y quiero ir por más. Lo encuentro muy divertido. A veces es algo frustrante si no te sale como uno quiere, pero encuentro satisfactorio cuando tengo un resultado medianamente logrado, creo yo. Y si no lo logro, algún día lo haré. Es parte del proceso. Y no lo grabo porque es muy largo el proceso. A veces me puede llevar bastantes horas, mínimo 1, 2, un par de horas. Buscando referencia, boceteando, probando cosas. Entonces, por eso no lo hago. Después el line art. Para mí es el proceso más tedioso, más aburrido, más pero bueno. Con el tiempo creo que lo he ido puliendo un poquito. Siento que me falta mucho que mejorar, pero voy en buen camino, creo yo. No queda como realmente me gusta, pero es lo que hay. Color base después. El color base lo saco de la referencia. Por ejemplo, un concept art, que es lo más como preciso. Por ejemplo, el splash art no sirve mucho porque ya está con el blending, está con sombras y todo. Entonces puede que no sea más preciso, pero si no hay concept art es lo que hay. Si el tono no me gusta como queda, digamos, para mi estilo, yo lo voy modificando con ligeros ajustes en la saturación, por ejemplo, moviendo en el cuadradito de colores o jugando un poco con la ruedita. Después viene el coloreado, la parte más divertida, mi favorita, sobre todo si se trata de pintar cabello o piel. Realmente lo amo. Pero cuando se trata de ropa es como no tengo idea qué estoy haciendo. Solo intento aplicar un consejo que a mí me dieron, que era pensar en triángulos. Intento pensar en triángulos, aunque no se nota mucho en este dibujo, pero pensé en triángulos. Para elegir la sombra correcta yo voy bajando en el cuadradito que ven arribita. Bueno, no sé si en el video de Instagram se va a notar, pero si no, vayan a YouTube. Ahí voy jugando un poco sin tan saturado tampoco, así como un término intermedio, jugando con la ruedita que trae. Y eso. Para suavizar el sombreado inicial, lo que yo uso es el intercambiar color normal a transparente. Es como usar la goma, pero mejor. Ya ni uso la goma con eso y es hermoso. Lo vi en el tutorial de July, lo amé. Y se los recomiendo, así que si están viéndolo en YouTube, lo dejaré en la descripción el tutorial. Y lo mismo para un sombreado un poco más oscuro, profundo, que se aplica en lugares así súper específicos, donde la sombra más impacta, ocupando lo mismo, el que la goma no es la goma, la goma que no es goma. En el caso del pelo le aplico un brillo, como vieron en el video. Juego con la ruedita, lo suavizo un poco. Siento que me falta un poco de práctica con eso, pero le voy dando la forma como creo que se le queda bien. No lo sé. Los ojos, el caso de los ojos es un gran caso, porque yo creo que es lo que refleja más el estilo del dibujo del artista. Y me tomó años, fue frustrante el proceso, pero siento que ahora me siento contenta con el resultado que tengo. Siento que los ojos son únicos, un poco únicos de lo que eran hace 2-3 años. Era realmente frustrante y sentía que nunca voy a tener un estilo único. Y lo mismo para el ojo, el mismo proceso sombreado.
El brillo ahí tienes que ir jugando tú con alguna formita que te guste, rombos, círculos, estrella, una línea, lo que tú quieras. Cosas especiales podría destacar de un estilo. En mi caso son las cosas como doraditas o plateadas. Yo le hago puntitos y siento que ya es parte de mi estilo. Si tiene, es porque es mío. No, igual deben haber otros estilos que los tengan, tío. Y después al final viene como lo estoy haciendo el dibujo. Soy coloreado del line art, que coloco el color, se basa en el color base de donde esté el line art y lo bajo en el cuadradito de color un poco más saturado, sí, y jugar un poco con la ruedita como siempre. Y después el suavizado, no sé si algún otro artista lo practique, pero yo la primera vez que lo hice lo reamé, así que lo empecé a hacer en todos mis dibujos porque le da otro toque al dibujo en sí. Pero es un proceso bastante largo, hay que tener paciencia porque es como hacer el line art de nuevo. Así que mínimo yo creo que es 1 hora suavizando el line art. Y después de todo eso estaría listo el personaje. Y como así, como súper resumido todo. Espero que les haya servido de algo y les guste lo que queda del speed paint, lo disfruten y gracias por ver una vez más. Nos vemos en otro quizás. Bye bye.